Vayamos al origen entonces, cosa de empezar correctamente. La fundación de la familia de los Borbones se encuentra en la Edad Media, como dije en la introducción, en los siglos X y XI. Eran tiempos medievales, como ya saben, y como hemos repasado en toda la dinastía que hemos visto hasta este momento. El gran salto lo dieron en el siglo XIII, cuando lograron emparentarse con los reyes de Francia. Borbón era un pequeño señorío, defendido en un escueto castillo en el corazón de Francia, y como siempre, a través de buenas alianzas matrimoniales, fueron escalando. Pero el caso de los Borbones es que dieron un gran salto de golpe. De repente tenían un enorme poder cuando llegaron al trono de Francia. La historia que vamos a ver hoy está conectada, por cierto, con dos capítulos anteriores de Historiópolis, capítulos donde repasamos a vuelo de pájaro la compleja historia de las dinastías que habían reinado en Francia hasta los Borbones. Primero vimos la historia de los Capeto, luego la de los Valois, y ahora estamos entrando en la de los Borbones. No hace falta, igualmente escuchar los anteriores episodios para entender este, ya que los divido simplemente por una cuestión cronológica. Pero sí es cierto que si siguen la historia, quizás resulte más entretenida y más completa. Se entiende quizás el motivo de los decimales que se fueron poniendo cada uno de los reyes. Los Borbones, por cierto, van a ser casi todos Luises, con excepción del primero. El primero se llamó Enrique, fue Enrique IV, pero después de él todos van a ser Luises, desde Luis XIII hasta Luis XVI. Enrique IV, que como dije fue el primer Borbón en reinar en Francia, llegó al poder en el año 1589. El apodo de este Enrique IV era Enrique el Grande, porque aparentemente logró calmar los ánimos religiosos en Francia cuando llegó al poder. El conflicto religioso a fines del siglo XVI estaba a flor de piel, y de hecho el último rey Valois había sido asesinado por estos temas. Esto está más resumido, por supuesto, en el capítulo de los Valois. Pero, ¿cómo fue que llegaron los Borbones a reinar en Francia? Es la primera pregunta lógica que debemos hacernos. Como dije recién, en el siglo XIII habían logrado casarse con príncipes franceses, se habían emparentado con la dinastía que reinaba en Francia, y desde entonces fueron una casa cadete, primero de los Capeto y después de los Valois. Estar tan cerca de la corona francesa les permitió ir haciendo fortunas. Convirtieron a un señorío, a su señorío en un condado, luego en un ducado, y a mediados del siglo XVI se llegaron a conseguir una corona real, pero no fue la de Francia. Llegaron a ser reyes de un pequeño territorio, de Navarra, pero de la Navarra francesa, que Navarra, integraba una parte española y una parte francesa. Navarra también era un reino del lado español que fue anexionado a los Habsburgo, al norte actual de España, y cuando fue anexionado a los Habsburgo, ya en el siglo XVI, una parte quedó al sur actual de Francia. Ese territorio pequeño pasó a ser un reino en manos de los Borbones. Dijimos que Enrique IV fue el primer Borbón, el primero en reinar en Francia. Bueno, antes de llegar a ese lugar, Enrique era rey de Navarra, de este pequeño territorio. Pero la varita de la fortuna, la varita mágica, le llegó a Enrique, o a los Borbones en general, digamos, gracias a estar casado con una princesa Valois. La princesa se llamaba Margarita de Valois, que fue la única heredera que quedó de los Valois, y como en Francia estaba en práctica la ley sálica, donde la mujer no podía gobernar sola, quien pasó a reinar fue su esposo, precisamente Enrique IV. Así es como llegaron los Borbones al poder. Pero el problema fue que de esa unión, Margarita no pudo darle hijos a Enrique, aparentemente porque eran primos cercanos. Bueno, eso fue un altercado severo. De entrada, un nuevo rey en Francia, de una nueva casa, debía tener sucesores claros, y no podía conseguirlo. Más aún por los conflictos religiosos de la época, conflictos que continuarán en el siglo XVII, por cierto, y por lo menos hasta mediados del siglo XVII. El matrimonio terminó siendo anulado por cuestiones de consanguinidad, y porque el Papa no había otorgado una bula para el casamiento. La anulación se dio en buenos términos, a pesar de todo, pero al poco tiempo Enrique tuvo que desposarse nuevamente. Se casó con una princesa de la familia de Medici, una familia italiana con mucha influencia en la corte francesa. De esta unión, sí iban a nacer herederos, motivo crucial por el cual se consolidarán ya los Borbones. La paz para Enrique llegó en el año 1601, cuando su esposa logró concebir nada más y nada menos que un varón, al que le pusieron Luis, y quien más tarde pasó a reinar como Luis XIII.
Resuelta por un lado la sucesión, lo que quedaba por apaciguar era el asunto de la fe, de los conflictos religiosos, lo que vengo mencionando. Enrique IV había abandonado el protestantismo y se había convertido al catolicismo para poder reinar en paz y no ser perseguidos por los Habsburgo en Francia. Los Habsburgo de Austria tenían dos ramas. Una era dueña del trono del Sacro Imperio y la otra gobernaba el reino más poderoso del mundo en ese momento, que era el de las Españas. Los Habsburgo eran reconocidos por proteger la fe católica y ya venían enemistados con los Valois, por cierto. Si han escuchado el capítulo de los Valois, sabrán de lo que les hablo. Bueno, los Borbones iban a continuar esa línea de disputa con la familia de los Habsburgo, es decir, la enemistad iba a mantenerse. Iba a llegar a la ebullición absoluta ya a principios de 1700, cuando los Borbones en Francia van a ganarle una guerra a los Habsburgo en España y se van a quedar con España. Pero bueno, no nos adelantemos. Los primeros años de los Borbones son de muchas intrigas, de intrigas políticas de la corte, de palacios y de un panorama muy incierto en cuanto a su futuro. Aunque la familia se había convertido al catolicismo, los católicos franceses seguían desconfiando de la familia y especialmente de Enrique, el rey, Enrique IV. Enrique había promulgado el Edicto de Nantes en el año 1598, un decreto que impedía, por un lado, a los protestantes reinar en Francia, pero por el otro les garantizaba la libertad de culto, incluso con financiamiento de ciudades específicas dentro del país. El documento consiguió algo de paz, pero por poco tiempo, y al fin y al cabo el Edicto de Nantes no había convencido a ninguno de los bandos. Los católicos se quejaban contra esa idea de tolerar un culto diferente, y los protestantes no soportaban que la corona no reforme a la Iglesia Católica francesa. Sé que esto puede ser un poco escabroso de entender, pero los conceptos de tolerancia religiosa o libertad religiosa no estaban tan expandidos en el siglo XVI. Y como verán, ambos bandos, católicos y protestantes, se quejaban de eso, de que no se querían tolerar uno al otro. El asunto fue que los católicos estaban un poco mejor organizados. Y en el fondo veían a los Borbones como una familia protestante disfrazada de católica. Tenían sus motivos, por cierto, porque Enrique se había convertido, como ya sabrán y como habrán escuchado en el capítulo anterior, se había convertido en esa famosa frase que terminó diciendo que París bien vale una misa, por lo que muchos dudaban de aquella conversión, no la creían genuina. Para colmo, sus acciones llamaban a la libertad religiosa, a tal punto que promulgaba esa libertad Enrique IV, que en el Edicto de Nantes ya no denominaba el protestantismo como una herejía, sino como una religión más. Eso era una ofensa muy severa para los católicos y para el propio Papa, que cuestionó muchísimo la tolerancia francesa con los protestantes. Los protestantes eran denominados como hugonotes y eran de la rama del calvinismo. La gota que rebasó el vaso fue que Enrique incrementó la enemistad con los Habsburgo, especialmente con los Habsburgo españoles. La apuesta de Enrique fue arrebatarles el ducado de Milán. Milán, en Italia, obviamente, era el centro del poder hispánico en la península, y a su vez era el inicio de una ruta crucial, que era el Camino Español, una ruta que le permitía a los tercios españoles llegar a Flandes por vía terrestre y continuar la guerra que tenían en Flandes, la guerra de los 80 años. El Camino Español fue una gran gesta hispánica, y en ese contexto era un pilar para el bando católico. Básicamente, Enrique estaba peleándose con los grandes defensores del catolicismo, y eso no fue muy bien percibido dentro de Francia. Fue entonces que un nuevo atentado le ocurrió al rey francés, tal como lo había sufrido el último monarca Valois. Por eso digo que un nuevo atentado. No fue tampoco el único atentado que iba a sufrir Enrique durante su vida, pero este iba a ser efectivo. El rey Enrique IV, Enrique el Grande, fue asesinado por un fanático católico, un jesuita muy devoto llamado François Ravaillac. Muchos católicos creían que era legítimo matar a un rey cuando éste no atendía el verdadero culto de sus súbditos. Se basaban en la doctrina del tiranicidio, conocida ya en ese momento por los escritos de un teólogo jesuita español de Salamanca, que se llamaba Juan de Mariana. El libro que había escrito Juan de Mariana se llamaba Del Rey y de la Institución de la Dignidad Real, y había sido publicado
en 1599. El asesinato de Enrique IV tuvo lugar en el año 1610, para que nos vayamos ubicando en el tiempo. Y bueno, de manera similar con lo que había ocurrido con el último rey Valois, que lo habían asesinado en 1589. Bueno, otra vez ocurría lo mismo en Francia. Pero este asesinato causó gran conmoción. Fue otra vez un crimen. Una conmoción interna, obviamente. Muchos creían en ese momento que era obra del rey español, del rey Habsburgo, que en ese momento era Felipe III. Pero no había ninguna prueba concreta de aquello. Lo cierto es que en una era moderna, donde los contrapesos medievales estaban desapareciendo de alguna manera, había una lección clara para los monarcas, por lo menos ahora en Francia. Si ustedes no siguen los mandatos de sus súbditos, matar al rey es algo completamente legítimo a ojos de Dios.